Continuamos con nuestro estudio de los números complejos. Durante el primer video aprendimos por qué son necesarias dos coordenadas reales para representar un número complejo. Y luego aprendimos cómo deben definirse las operaciones básicas de suma y multiplicación para que los números complejos así definidos sean compatibles con los números reales que ya conocíamos. Particularmente si queremos sumar el número complejo AB más el número complejo CD, aprendimos que hay que sumar las componentes respectivas A más C, B más D, y que para realizar la multiplicación había que utilizar la forma levemente más extraña. Cuando uno quiere multiplicar el número complejo AB por el número complejo CD, obtiene un número complejo cuya primer componente es A por C menos B por D, cuya segunda componente es B por C más A por D. El motivo de esta definición, sobre todo la de la multiplicación, es como comentamos, para que cuando uno aplica estas operaciones sobre números complejos reales, que son equivalentes a los reales, me dé el mismo resultado trabajando con complejos reales o con reales puros. Pero afortunadamente bajo estas definiciones se mantenían todas las propiedades algebraicas de los reales, particularmente en el caso de la suma, teníamos como neutro, que antes era el 0 en el caso de los reales, ahora pasaba a ser el complejo 0, 0, y para el complejo ZAB, su opuesto era el complejo con ambas componentes opuestas, y en el caso de la multiplicación, quien toma el lugar del 1 es ahora el número complejo 1, 0, y que para realizar la multiplicación, dado cualquier complejo z, existía otro llamado su inverso, exceptuando para el 0, que tenía la forma a sobre a cuadrado más b cuadrado menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. Si bien esto cumplía nuestra tarea de ampliar el campo numérico de los números reales, el problema que tiene es que sobre todo la parte de la multiplicación y la división son molestas de realizar aplicando estas fórmulas. Por ejemplo, supongamos que queremos realizar la división del número complejo 20 menos 5 sobre el número complejo 1, 2. Entonces, en este caso, al igual que en el caso de los reales, dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso del dividendo. Para calcular el inverso del dividendo, aplicamos la fórmula recién mostrada. Para calcular el inverso de 1, 2, hacemos un número complejo cuya componente real va a ser 1 sobre 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y cuya componente imaginaria va a ser menos 2 sobre 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, cuando continuamos, esto será 20 menos 5 por, y aquí colocamos el inverso recién calculado. La primera componente va a ser un quinto y la segunda componente menos 2 quintos. Entonces, al realizar esta multiplicación, siguiendo la fórmula antes vista, sería 20 por un quinto, que es 4, menos 5 por menos 2 quintos, menos 5 de aquí no se nota, menos 5 por menos 2 quintos, que es menos 2, y luego b por c, que es menos 5 por un quinto menos 1, y a por d, que es 20 por menos 2 quintos, que es menos 8. Entonces resulta que todo esto es el complejo 2 menos 9. No es absolutamente difícil, pero si fuese posible encontrar una manera más práctica de realizarlo, sería mejor. Entonces, para eso, en lo que resta del video, vamos a estudiar formas alternativas de representar los números complejos y cómo resultan más apropiadas para realizar ciertas operaciones.
Antes de pasar a eso, como habíamos comentado en el último video, en uno de los ejercicios de la guía tenemos que mostrar desde el punto de vista teórico por qué ese es el inverso multiplicativo para un número complejo z. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, nuestro objetivo es, este es el ejercicio 2 de la guía que se encuentra en el sitio, dado el número complejo z AB, buscar su inverso multiplicativo z a la menos 1, que va a ser un número complejo de coordenadas x e y, que la característica que va a tener es que cuando uno multiplica z por z a la menos 1, esto me tiene que dar el neutro para la multiplicación, que en el caso de los complejos es el par ordenado 1, 0. Ahora, cuando uno plantea z por z a la menos 1, lo que está haciendo es multiplicar el complejo AB por el complejo XY. Si aplicamos la regla de multiplicación de complejos, esto sería A por X menos B por Y como componente real, como componente imaginaria B por X más A por Y, que eso me tiene que dar el complejo 1, 0. Pero de acuerdo a las reglas para igualdad de complejos, para que esto ocurra se deben cumplir dos cosas. La primer componente del primer complejo debe ser igual a la primer componente del segundo, y la segunda componente del primer complejo tiene que ser igual a la segunda componente del segundo complejo. Como nosotros conocemos el número original ZAB, A y B son datos conocidos y nuestro objetivo es hallar X e Y. Por lo tanto, resulta un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por tratarse de un sistema chico, vamos a tratar de resolverlo despejando y sustituyendo. Si podemos despejar la x o la y de la segunda ecuación, supongamos que despejamos la x, quedaría menos a por y sobre b si b es distinto de 0. Entonces, reemplazando esa en la primera ecuación, si reemplazo, obtengo que a por, en el lugar de x, menos ay sobre b, menos bi tiene que ser igual a 1, o sea, menos a cuadrado sobre b por y, menos b por y tiene que ser 1. Haciendo factor común y, tenemos que menos a cuadrado sobre b menos b por y tiene que ser 1. Resolviendo la resta de fracciones, b sobre menos a cuadrado menos b cuadrado por y tiene que ser 1, y de aquí obtenemos que y vale menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. Para simplificar la expresión, sacamos factor común menos 1 en el término menos a cuadrado menos b cuadrado, y ese menos se lo asignamos a b. Una vez que obtenemos eso, volvemos al lugar de despeje y podemos calcular la x, que va a ser menos a sobre b, y en el lugar de y reemplazamos menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. Podemos simplificar las b, y negativo por negativo da positivo, así que esto da a sobre a cuadrado más b cuadrado. Entonces, lo que obtenemos como conclusión es que resulta z a la menos 1, que es lo que estábamos buscando. La componente x es a sobre a cuadrado más b cuadrado, y la componente y es menos b sobre a cuadrado más b cuadrado, que es la forma del inverso de un complejo presentada anteriormente en este video y en el primer video. Lo último que nos falta analizar es, aquí dijimos que b tiene que ser distinto de 0 para poder realizar este despeje. En el caso de que b hubiese sido 0, para poder calcular la y, a debe ser 0, entonces uno lo que obtiene como conclusión es que z a la menos 1 existe si
A no es 0 o B no es 0, lo que es lo mismo que decir es que Z puede ser cualquier complejo menos el 0, 0, que es el equivalente al 0 de los reales. Así que por lo tanto en el campo de los números complejos, al igual que en el campo de los números reales, aún no se puede dividir por 0. Bueno, volvemos a lo que habíamos estado analizando. Entonces nuestro objetivo es encontrar maneras alternativas de representar los complejos donde en lo posible sea más sencillo efectuar las operaciones, como ser por ejemplo el caso de la división o de la multiplicación, sin tener que memorizar y aplicar esta fórmula. Entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a recordar que los números complejos los representábamos como un par ordenado de números reales, es decir, los representábamos en el plano R2. Y particularmente le habíamos dado una gran importancia al número complejo 1, 0, que es el que resulta el neutro para la multiplicación de complejos, equivalente al 1 de los reales. Entonces, uno se puede preguntar si la unidad sobre el otro eje, es decir, el complejo de coordenadas 0, 1, también tiene alguna importancia fundamental. Entonces, principalmente como el 1, 0 es importante para la multiplicación, vamos a ver qué pasa cuando utilizamos el 0, 1 en la multiplicación. Y para comenzar con cálculos sencillos, vamos a ver qué ocurre cuando multiplicamos un complejo real por el complejo imaginario 0, 1. Si aplicamos la regla de la multiplicación, esto es a por 0 menos 0 por 1 y 0 por 0 más a por 1, es decir, esto me da el complejo 0a. Entonces resulta que cuando uno multiplica un número complejo real, es decir, un número real, por el número complejo 0, 1, lo que hace es convertirlo en un número complejo imaginario puro. Entonces, por ese motivo, al número complejo 0, 1 se lo llamó unidad imaginaria y se la representa comúnmente con la letra I latina, o a veces, en el caso de aplicaciones eléctricas, con la letra J. Entonces, ahora bajo esta nueva notación sabemos que el A0 es equivalente al número real A, el 0, 1 es equivalente a la unidad imaginaria I, entonces resulta que multiplicar un número real por la unidad imaginaria lo convierte en un número imaginario puro. Y esto tiene importancia para lo que estábamos buscando con respecto a simplificar notación y cuentas. Supongamos que tenemos un número complejo z de coordenadas AB, lo podemos pensar por la regla de la suma como la suma de un complejo real puro y un complejo imaginario puro. Pero el complejo real A0 es equivalente al número real A, y por lo que acabamos de ver, 0b lo podemos obtener haciendo b por i. Es decir, el número real b multiplicado por la unidad imaginaria 0, 1. Y esta que obtuvimos acá es lo que se llama, probablemente la más conocida, la forma binómica de un número complejo, que se suele escribir también como a más i por b. Aprovechando la conmutatividad de la multiplicación. La ventaja de esto es que al representar todo el número complejo 0, 1 únicamente con la letra i, y como el resto de las componentes ya vimos varias veces que son números reales, uno puede pensar que en este tipo de notación uno está operando simplemente con números reales y aplicando las reglas comunes de la multiplicación y suma de reales. Si bien estrictamente la unidad imaginaria es un número complejo, pero estamos hablando de efectos de simplificar las cuentas y la operatoria. La unidad imaginaria, a su vez, que vamos a utilizar más adelante, tiene otra propiedad interesante que son sus potencias, las potencias de la unidad imaginaria.
como ya vimos que valen las mismas reglas que en los números reales, cualquier número elevado a la 0 es 1, cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Cuando hacemos i cuadrado, lo que estamos haciendo es multiplicar la unidad imaginaria por la unidad imaginaria. Entonces, si aplicamos la regla de la multiplicación, esto sería 0 por 0 menos 1 por 1 y 1 por 0 más 0 por 1, es decir que esto da el complejo, disculpen, esto da el número complejo de coordenadas menos 1, 0, que equivale al número real menos 1. Es decir que esa es la famosa regla que probablemente ya conocían, que i cuadrado es menos 1. Luego, cuando uno hace i al cubo, lo puede pensar por las reglas de la potencia como i al cuadrado por i, y esto sería menos 1 por i menos i. Y cuando uno calcula i a la cuarta, obtiene que es i al cuadrado por i al cuadrado, es decir, menos 1 por menos 1, 1 positivo, que era un número que ya habíamos obtenido en las potencias. En realidad, lo interesante que tienen las potencias de la unidad imaginaria es que solo tiene 4 potencias distintas. ¿Por qué? Si uno tiene i elevado a una potencia p cualquiera, recordando que si uno divide por 4, cualquier número p se puede expresar como 4 por el resultado del cociente más el resto, que esto es equivalente a i a la 4q por i a la r por propiedades de las potencias, pero como esto es i a la cuarta a la q, i a la cuarta acabamos de ver que es 1, 1 elevado a cualquier potencia es 1, así que esto es siempre 1, entonces resulta que cualquier potencia de la unidad imaginaria equivale a ser la misma potencia de i elevado al resto de dividir la potencia original por 4, es decir, que si uno quiere hacer i a la 4387, lo que hace es 4387 sobre 4, esto le está 1, el resto es 0, el 3 no le está, bajo el 8 le está 9, 4 por 9 es 36, el 38 2, bajo el 7 y el más cercano al 27 en la tabla, el 4 es 6 por 4, 24, así que hacer i a la 4387 es lo mismo que hacer i al cubo, el resto de dividir la potencia original por 4, y al cubo vimos que es menos i. Entonces resulta que no importa cuál sea la potencia original a la que está elevada i, las potencias enteras de i solamente tienen 4 resultados distintos, que son 1i, menos 1 y menos i. Bueno, entonces ya aprendimos una nueva forma de representar los complejos, que es la forma binómica. Vamos a pasar a otra forma que está relacionada también con algo que dijimos sobre la representación de los números complejos. Si ustedes recuerdan del primer video, dijimos que un complejo se podía representar por el punto cuyas coordenadas eran la componente real y la componente imaginaria, pero que también podíamos representar al complejo como un vector también podemos representar al complejo como un vector tal que el origen del vector era el origen de coordenadas y el extremo del mismo era el punto que representaba el número complejo. Al representarlo como un vector, uno puede trabajar con las coordenadas conocidas como coordenadas polares. Cualquier vector está identificado en coordenadas polares por el radio vector, que generalmente se llama ρ, y en el caso de los números complejos diremos que es el módulo o longitud del número complejo z, y un ángulo θ llamado el argumento, que en el caso de los números complejos diremos que es el argumento del número complejo
z. Entonces, si el número complejo original es z, representado por el par ordenado AB, que por lo que acabamos de ver es lo mismo que A más I por B en forma binómica, ahora tiene una forma de representación equivalente que es dando su módulo y su argumento, y esos son los que se llama la forma polar de Z. Entonces ahora lo que nos podemos preguntar es cómo pasar, o si existe una manera automática de pasar de la forma de par ordenado o binómica que usan los mismos datos a la forma polar y viceversa. Bueno, la respuesta es sí. Primero comencemos con la más sencilla, que es el pasaje de forma. Supongamos que tenemos el módulo y el argumento del complejo, queremos pasar a la forma binómica. Bueno, si uno se fija, el triángulo determinado por el origen A del extremo del vector es un triángulo rectángulo que particularmente A corresponde al cateto adyacente al ángulo θ en ese triángulo rectángulo. Entonces, por lo que conocemos de trigonometría, A se puede obtener haciendo la hipotenusa, que es el módulo del complejo, por el coseno de θ. Y B corresponde al cateto adyacente a ese mismo ángulo en el triángulo rectángulo, entonces se puede calcular como el módulo de z por el seno de θ. Entonces de esa manera uno puede obtener, a partir de las coordenadas polares, que son el módulo y el ángulo, calcular las dos coordenadas de la forma de par ordenado o binómica. Similarmente, puede ser interesante pasar de la forma binómica a la forma polar. Entonces, en ese caso, uno conoce ambos catetos, el cateto A y el cateto B, y lo que intenta obtener es el módulo del complejo y el argumento. Pero si uno se fija, el módulo del complejo corresponde a la hipotenusa del triángulo cuyos catetos miden A y B, entonces resulta que el módulo del complejo se puede obtener haciendo la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y como uno conoce para el ángulo θ el cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces el ángulo θ puede obtenerse, que es el argumento del número complejo, puede obtenerse haciendo el arco tangente de B sobre A si A no es cero, es decir, si el número complejo no es un número complejo imaginario puro. Ahora, cuando uno pasa de forma polar o binómica no hay problema, conocido el módulo y el ángulo puede calcular de manera única A y B. La cuestión no es tan sencilla cuando uno pasa de la forma binómica a la polar. ¿Por qué? Porque si lo que uno conoce es la posición del vector, podría haber ocurrido que para dibujar ese mismo vector, quien lo dibujó, antes de detenerse, haya dado varias vueltas alrededor del origen hasta luego situarse en un sector angular igual a θ. Entonces lo que ocurre es que cuando uno tiene la forma binómica o de par ordenado del complejo, el complejo en forma polar no queda determinado de manera única, porque en realidad puede tener un número infinito para un mismo A y un mismo B, tiene un número infinito de ángulos que están todos separados por una vuelta entera. Es decir, uno podría tener un determinado valor y el mismo valor más 2pi más 4pi, es decir, una vuelta expresada en radianes son 2pi, que equivale a 360 grados. Entonces, un ángulo más una vuelta, que sería más 360 grados, una circunferencia completa, es lo mismo que más 2pi, entonces el mismo ángulo es equivalente en forma polar en cuanto a la representación
al mismo ángulo, más 2π, más 4π, etc. Entonces, para ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar, cuando tengamos que pasar de forma binómica por algo, lo que vamos a calcular es lo que se llama el argumento principal del complejo, que es aquel que esté comprendido entre 0 inclusive y 2π. Entonces, de esa manera vamos a poder trabajar todos con el mismo complejo. Resta hacer la acotación de qué ocurre si A es igual a 0. Si A es igual a 0, una situación que se podría producir es que B sea positivo. Entonces, en ese caso tenemos un número complejo imaginario puro ubicado en el eje y positivo, así que el ángulo que corresponde entre 0 y 2π es el de 90 grados, es decir, en este caso θ es 90 grados o en radianes, que es lo que vamos a utilizar principalmente, pi sobre 2, y el otro caso que podría pasar es si A es igual a 0 y B es negativo. Entonces, en ese caso tenemos que el complejo está ubicado sobre el eje y negativo. Entonces, el ángulo que le corresponde es 270 o en radianes 3 medios de pi. Habiendo presentado esto, ahora podemos obtener un resultado teórico muy importante que vamos a utilizar mucho en la materia, que se pide en la guía de estudios como el ejercicio 6D. Entonces, en este caso, lo que nos pide es demostrar que cuando uno multiplica un número complejo por su complejo conjugado, lo que se obtiene es el módulo del número complejo al cuadrado. Es decir, si z es igual a más i por b, entonces habíamos dicho que el complejo conjugado era el que tenía la misma parte real y opuesta la parte imaginaria. Entonces, por un lado, cuando uno multiplica z por z conjugado, lo que está haciendo es multiplicar a más ib por a menos ib. Acá podríamos pasar a forma de par ordenado y utilizar la fórmula que utilizamos regularmente para la multiplicación hasta este momento, o ahora que lo expresamos en forma binómica, por lo que estuvimos comentando anteriormente, podemos utilizar las reglas comunes de la multiplicación y distribución. Entonces, esto sería a por a al cuadrado, a por menos ib me queda menos a y b por a es más ib por a, y luego me queda menos i cuadrado por b cuadrado cuando hacemos ib por menos ib. Pero como la multiplicación es conmutativa, estos dos términos son iguales, entonces se simplifican, y recordando que i cuadrado es menos 1, esto me termina quedando a cuadrado más b cuadrado. Pero por otro lado, si recordamos, habíamos definido el módulo para un complejo de coordenadas a y b como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, esto resulta que si pasamos esta raíz como cuadrado al otro miembro, esto es el módulo del complejo z al cuadrado, que era lo que se podía probar. Perdón, lo que se pedía probar. Particularmente, una cosa que nos interesa de esto es específicamente esto que nos quedó acá, es algo que vamos a utilizar mucho durante la materia. Dijimos que esta expresión representa todos los complejos que tienen, o sea, esta expresión lo que representa son todos los puntos tales que, si recordamos, en la representación gráfica que hicimos
de los números complejos, a cuadrado más b cuadrado representaba el cuadrado del módulo del complejo, es decir, la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta el extremo donde termina el complejo. Entonces, este tipo de ecuación, donde este módulo de z, lo que representa son todos los puntos que se hallan a una distancia raíz de z del origen de coordenadas. Es decir, este tipo de ecuación lo que me da es la representación de una circunferencia. Es decir, cuando uno tiene una expresión de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a un número, lo que representa es una circunferencia de centro en el origen 0, 0, y el radio, si comparamos con esto, es la raíz cuadrada de este número, es decir, es la raíz de n al cuadrado. Entonces, de radio, raíz de n. Entonces, por ejemplo, si tenemos, nos dan una ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 25, lo que tenemos es una circunferencia de centro 0, 0 y radio 5, que es la raíz de este número. Es decir, si la representamos aquí, este punto sería 5, este punto sería 5, este punto sería menos 5 y este punto sería menos 5. No vamos a hacer el desarrollo exacto, pero se puede mostrar haciendo un trabajo similar que si en lugar de tener el centro en el origen, la circunferencia tuviera centro en un punto distinto, x0 y 0, la ecuación de la misma termina siendo x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a el radio al cuadrado. Es decir, si este es el radio de la circunferencia y x0 y 0 es el centro, trabajando de manera similar, llegamos a que la ecuación general para la circunferencia es esa. Por ejemplo, si nos dijesen representar todos los puntos tales que x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 16, lo que tendríamos que representar sería en este caso una circunferencia que va a tener centro en menos 2 de x, porque hay que cambiarle el signo, 3 positivo de y el radio sería la raíz cuadrada de este número, que es 4. Entonces el centro estaría en menos 2, 3. Este sería el centro de la circunferencia y este radio 4. Así que tendremos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Es decir, esta sería dos, 3, 4, es decir, esta sería nuestra circunferencia con centro en menos 2, 3 y radio 4.
Para finalizar con este video, vamos a ver cómo estas nuevas formas de representar los números complejos nos simplifican los cálculos. Entonces, supongamos que tenemos que hacer este cálculo combinado. Entonces, en este caso, puede verse que en nuestro cálculo original tenemos 3 términos. Entonces, para simplificar la expresión, vamos a hacer cada uno de ellos en un cálculo auxiliar, pero utilizando las nuevas reglas para operar en forma binómica. Entonces, primero hacemos el producto 4 menos 8i por menos 2 menos 3i. Entonces, esto sería, utilizando la distributiva y las reglas del producto y la suma que ya conocemos, esto sería menos 8 menos 12i, menos y menos más 16i, menos y menos quedaría más 24 y por i y al cuadrado, menos 8, pero i al cuadrado recordemos que es menos 1 por 24 es menos 24, con el menos 8 queda menos 32 y menos 12 más 16, olvidé poner la i, queda más 4i. Esto sería el primer término. El segundo término es el binomio menos 1 menos i al cuadrado. Ahora, como valen las mismas reglas algebraicas que en el caso de los reales, aquí podemos hacer el cuadrado del binomio. Esto va a ser menos 1 al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces esto va a ser 1 más 2i, y si ahora recordamos, menos 1 al cuadrado es 1 y al cuadrado es menos 1, así que todo ese término da menos 1 y el resultado del cuadrado del binomio es 2i. Y ahora es donde viene una de las ayudas fundamentales de trabajar con la forma binómica. Si uno tiene que hacer la división de un número complejo z por un número complejo w, entonces un truco que se puede utilizar ahora es multiplicar numerador y denominador por el conjugado de z. ¿Por qué? Porque en el numerador me queda, para hacer la multiplicación entre dos complejos en forma binómica, z y el conjugado de w, que se puede hacer de esta misma manera. Y en el denominador vimos que cuando uno multiplica un complejo por su conjugado, queda el módulo del complejo al cuadrado, que en definitiva es un número real. Entonces me queda un número en forma binómica en el numerador y un número real en el denominador, con lo cual solamente resta distribuir. Entonces, si aplicamos esta regla para hacer la división, 20 menos 5i sobre 2i más 1. Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del denominador. Prestar atención que aquí está primero la parte imaginaria, que es a la cual hay que cambiarle el signo, así que el conjugado de ese número es 1 menos 2i, 1 menos 2i. En el numerador realizamos la multiplicación, queda 20 menos 40i, menos 5i por 1 es menos 5i, y menos queda más 10 y cuadrado. Y en el denominador me queda el módulo de este complejo al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Si quieren también se puede hacer la distributiva, pero no es necesario. Entonces esto resulta en 10 y cuadrado es menos 10, 20 menos 10 es 10 positivo, y menos 40 menos 5, menos 45i, y 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es 5. Distribuyendo el 5, 10 sobre 5, 2, 45 dividido 5, menos 9i. Si ustedes recuerdan, este es el mismo ejemplo que hicimos en forma de pares binómicos al comienzo del video, que nos daba 2 menos 9, es decir, exactamente lo mismo, pero creo que esta manera de operar es mucho más sencilla. Entonces volvemos a nuestro cálculo combinado. El primer término nos da menos 32 más 4i,
Luego el binomio nos da 2i, pero como tiene el signo negativo, esto va a ser menos 2i. Y por último la división nos queda 2 menos 9 ahí. Ahora sumamos partes reales e imaginarias, tenemos menos 32 más 2, menos 30, y en la parte imaginaria 4. Menos 2 son 2, menos 9, menos 7i, y este sería el resultado final de todo el cálculo combinado. Entonces, en este video hemos aprendido otras maneras alternativas de representar números complejos y cómo en cierto modo nos facilitan los cálculos básicos de sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. En el próximo video vamos a aprender a hacer cosas más complejas, como ser potencias de números complejos pero elevado a números complejos, raíces y logaritmos, que eran los principales problemas por los cuales creamos en un primer momento los números complejos.